Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Yo soy el profesor Omar Cabrera y hoy veremos la materia de física para el curso de sexto de secundaria con el tema de fuerza de rozamiento. Recordando lo que es los videos anteriores, vamos a ver de que hoy trabajaremos con el plano inclinado, en la cual vamos a encontrar las fuerzas que se presentan. Por ejemplo, tenemos a la fuerza del vector peso, tenemos a la fuerza normal y lo que nos interesa en el tema de estudio, la fuerza de rozamiento. Veremos cómo actúan a través en el plano inclinado si colgamos dos bloques, colgamos tres bloques a través de una cuerda y cómo podemos calcular esta fuerza de rozamiento, también cómo podemos determinar la tensión y la aceleración. Vamos con los ejercicios. Antes de ver los ejercicios de la fuerza de rozamiento aplicada en planos inclinados, querido estudiante, debes de saber que un plano inclinado es un tipo de máquina simple utilizado para trasladar un objeto a una cierta altura determinada, además de que el plano inclinado reduce la fuerza empleada. Para los ejercicios vamos a hacer que nuestros ejes ya conocidos como el X y Y debemos de hacer una rotación respectiva, siendo el eje X paralelo a la superficie de contacto del plano inclinado y el eje Y perpendicular. Además de que la masa en el eje Y no se mueve, ya porque es perpendicular, en cambio la masa en el eje X sí se mueve porque es paralela al plano. Vamos con lo que es el ejercicio número 4 y tiene el siguiente enunciado. Calcular la aceleración con que bajaría un bloque de madera por un plano inclinado de 37 grados, tal que su coeficiente de rozamiento con el plano sea μ igual a 0,2, tomando en cuenta que la gravedad va a ser igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos los datos del coeficiente igual a 0,2, la gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que nos piden es encontrar la aceleración y el sistema es el siguiente. Tenemos un plano inclinado con un ángulo de 37 grados de inclinación, un objeto que está en la parte superior y va a descender. ¿Ya? De esta manera realizamos un diagrama de cuerpo libre. Al tener el sistema vamos a tener primeramente el eje Y y luego el eje X. El primer vector que vamos a dibujar va a ser el vector peso, que tiene un sentido hacia abajo, y luego tenemos la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo. Además que como este bloque va a descender, tendrá una fuerza contra el movimiento denominada fuerza de rozamiento. Y notarás que la aceleración va a ser con un sentido de bajada en el plano inclinado. Entonces el diagrama de cuerpo libre tomado como sistema va a ser, al tener el eje X y al tener el eje Y, notaremos que el vector peso no se encuentra en ningún eje, por tanto debemos de realizar la descomposición vectorial. Vamos a dibujar lo que son paralelas, paralela al eje Y y otra paralela al eje X, donde tendremos que el vector peso se va a descomponer primeramente en el eje X, ya esto a través de un ángulo, ya, el ángulo que se encuentra en el plano inclinado. Entonces será el vector peso en el eje X, que va a ser igual a masa por gravedad por el seno de alfa, y por otro lado el vector peso en el eje Y, que será igual a masa por gravedad por el coseno de alfa. Tendremos por otro lado lo que era la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie de contacto, y la fuerza de rozamiento. Notando siempre que la aceleración va a ser con este sentido. Entonces, analizando ambos ejes, tendremos que en el eje Y no hay movimiento y tenemos dos vectores. Aplicando la sumatoria de fuerzas en este eje, que va a ser igual a 0, será fuerza normal menos el peso en el eje Y va a ser igual a 0. Despejando la fuerza normal, viendo que acá tenemos el peso en el eje Y con sentido negativo, va a pasar al otro lado con el signo positivo, siendo que la fuerza normal va a ser igual a masa por gravedad por el coseno de alfa, que es el equivalente al peso en el eje Y. Y esta es nuestra ecuación número 1. En el eje X, donde hay movimiento, vamos a tener dos vectores.
y el peso en el eje X, que tiene el mismo sentido que la aceleración, será positivo. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, que dice la sumatoria de fuerzas en este eje va a ser igual a masa por la aceleración. Será entonces peso en el eje X menos la fuerza de rozamiento igual a masa por la aceleración. Recuerda, querido estudiante, que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la normal. Entonces, en vez de peso en X anotamos masa por gravedad por el seno de alfa menos coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, que es igual a masa por la aceleración. Y esta es nuestra ecuación número 2. Entonces, tendremos las ecuaciones 1 y la ecuación 2 que hemos determinado. Y aquí se encuentra un sistema de ecuaciones que lo puedes resolver por cualquier método que tú ya conoces. Yo voy a reemplazar la ecuación número en la ecuación 2, quedando de la siguiente manera. Masa por gravedad seno de alfa menos el coeficiente, y en vez de la fuerza normal anotamos esto que está aquí. Masa por gravedad por el coseno de alfa igual a masa por la aceleración. Si despejamos la aceleración que está en este lado, notarás que la masa va a pasar a dividir. Además que en este otro lado tenemos masa por gravedad y masa por gravedad que podemos factorizar. Entonces será que la aceleración va a ser igual a masa por gravedad factorizada multiplicada por el seno de alfa menos el coeficiente por el coseno de alfa, todo dividido entre la masa. Notando de que tenemos masa en el numerador y en el denominador, lo podemos simplificar ambas variables. La aceleración entonces será igual a la gravedad multiplicada al seno de alfa menos el coeficiente por el coseno de alfa. Si reemplazamos los datos, encontraremos que la aceleración va a ser igual a 10 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica al seno de 37 menos el coeficiente que vale 0,2 multiplicada al coseno de 37. Realizando operaciones con tu calculadora, obtendremos que la aceleración vale 4,4 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo podemos comprobar cómo se coloca esos datos en la calculadora y tenemos el mismo resultado. Vamos con un siguiente problema, que es el 5, es algo diferente. Tiene el siguiente enunciado. Sobre una mesa horizontal se coloca un bloque de madera A de 2 kilogramos de masa, unido mediante una cuerda inextensible, que pasa por una polea a otro bloque B de 0,5 kilogramos que cuelga, sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético entre la madera y la mesa es μ sub k igual a 0,2, hallar el valor de la aceleración y la tensión. Los datos que tenemos es la masa del bloque A, 2 kilogramos, la masa del bloque B, que es 0,5 kilogramos, y el coeficiente de rozamiento, que es 0,2. Lo que nos piden es encontrar la aceleración y la tensión. Teniendo el siguiente sistema de este ejercicio, vamos a dibujar primeramente el sentido de la aceleración. Para el bloque B será hacia la derecha y para el bloque B va a ser con un sentido hacia abajo. Realizando un diagrama de cuerpo libre, en este sistema tendremos primeramente al vector peso, que será peso entre el bloque A, la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo. Después tendremos la tensión, esto debido a la existencia de una cuerda, y una fuerza contra el movimiento, que será la fuerza de rozamiento. Para el bloque B tendremos el peso del bloque B y tendremos la tensión. ¿Bien? Analizando ambos bloques por separado, será la siguiente manera. Para el bloque A, como ya habíamos dibujado los vectores, aplicando lo que es siempre el sentido de la aceleración, que en este caso a la derecha, en el eje Y notaremos que no existe movimiento, por tanto la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, siendo fuerza normal menos peso del bloque A igual a 0, y recuerda que el peso es igual a masa por gravedad, entonces será fuerza normal igual a masa de A por la gravedad. De acá lo que hacemos es el despeje. Y esta es nuestra ecuación número 1. Para el eje X, donde existe el movimiento, y notarás que el vector tensión tiene el mismo sentido que la aceleración, entonces aplicando la segunda ley de Newton, que indica que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración, tendremos
la tensión menos la fuerza de rozamiento igual a masa de A por la aceleración. Recuerda, estudiante, que la fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Reemplazando esto, tendremos que la tensión menos el coeficiente por la normal es igual a masa de A por la aceleración. Y si reemplazamos la ecuación 1, que es esta, tendremos que la tensión menos el coeficiente de rozamiento multiplicada a masa de A por la gravedad será igual a masa de A por la aceleración. Despejando la variable t de esta ecuación, tendremos que esto va a pasar a otro lado con el signo positivo. Será tensión igual a masa de A por la aceleración más el coeficiente de rozamiento por la masa de A por la gravedad. Y esta es nuestra ecuación número 2. Analizando el bloque B, en el cual tenía dos vectores y el sentido de la aceleración era hacia abajo, notarás que en el eje Y hay un movimiento. Entonces la sumatoria de fuerzas en ese eje va a ser igual a masa de B por la aceleración, teniendo que el peso del bloque B, que tiene el mismo sentido de la aceleración, menos la tensión, ¿ya?, va a ser igual a masa de B por la aceleración. Entonces, en vez de peso, que es el equivalente masa por gravedad, anotamos eso, menos la tensión va a ser igual a masa de B por la aceleración. Esta es nuestra ecuación número 3. Por tanto, tenemos las siguientes ecuaciones. La ecuación 2, que ya lo hemos hallado, y la ecuación 3, que también se ha encontrado. De esta manera tenemos un sistema de ecuaciones que lo podemos resolver por cualquier método. Si reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 3, ya vamos a hacer de la siguiente manera. Masa de B por la gravedad menos la tensión igual a masa de B por la aceleración. En vez de esta T roja, colocamos todo lo que equivale a la ecuación 2, quedando de la siguiente manera. Masa de B por la gravedad menos, en vez de esta T colocamos paréntesis, masa de A por la aceleración más el coeficiente por la masa de A por la gravedad, y cerramos paréntesis. Acá tenemos que hacer la multiplicación de signos, ¿no?, quedando de la siguiente manera. Masa de B por la gravedad menos por más menos masa de A por la aceleración menos por más menos el coeficiente por la masa de A por la gravedad, y esto es igual a masa de B por la aceleración. Entonces todo lo que tiene acá la variable de la incógnita lo pasamos al otro lado de la ecuación. ¿Qué es esto? Este menos masa de A por la aceleración pasa con más masa de A por la aceleración. Y lo demás vamos copiando. Masa de B por gravedad menos el coeficiente por la masa de A por la gravedad. Factorizando lo que es la gravedad, acá podemos notar que encontramos en la ecuación lo siguiente. Gravedad multiplicada a masa de B menos coeficiente por la masa de A, y cerramos paréntesis, va a ser igual a masa de B por la aceleración más masa de A por la aceleración. Realizamos la respectiva factorización, ¿ya?, y vamos a despejar la aceleración. Notarás que a este lado tenemos lo que es una multiplicación, entonces todo lo que está entre paréntesis se va a ir a dividir. Nuestra ecuación tendrá la siguiente estructura. Entonces, si reemplazamos los datos, será, en vez de gravedad 9,81 metros sobre segundo cuadrado, la masa de B es 0,5 kilogramos, el coeficiente es 0,2 y la masa de A, que vale 2 kilogramos. Todo esto dividido a la suma de masas, 2 kilogramos más 0,5 kilogramos. Realizando la operación primera, esto entre paréntesis, que nos da un resultado de 0,1 kilogramos, que multiplica a la gravedad de 9,81 metros sobre el segundo al cuadrado, y abajo al sumar las masas nos da 2,5 kilogramos. Notando que tenemos las mismas unidades en el numerador y denominador, hacemos la respectiva simplificación. Entonces, realizando operaciones, el resultado será aceleración igual a 0,4 metros sobre segundo al cuadrado, que es nuestra respuesta, y lo podemos corroborar con el uso de la calculadora, donde se ha aplicado el redondeo de números. Para lo que es la tensión, vamos a reemplazar datos y el valor de la aceleración encontrada en la ecuación número 2. Y será tensión igual a masa de A por la aceleración más el coeficiente de rozamiento por la masa de A por gravedad. Entonces acá podemos factorizar la masa de A, ¿ya?, en esta ecuación.
Y reemplazamos los datos. Masa de A 2 kilogramos, la aceleración 0,4, el coeficiente 0,2 y la gravedad 9,81. Realizando operaciones tendremos que sale la tensión 4,7 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Y para terminar, recuerda que el equivalente de esto es el newton. Entonces nuestra respuesta es tensión igual a 4,7 newtons. Espero que hoy hayas aprendido lo que son, cómo trabajamos en dinámica a través de los planos inclinados. Saber la tensión, la aceleración, la fuerza de rozamiento, la fuerza normal son muy importantes en el estudio de la dinámica. Espero, querido estudiante, que hoy hayas aprendido lo que es la dinámica con el uso de la fuerza de rozamiento. Muchas gracias, querido estudiante, y no te olvides de ver en el Facebook y en la página del Ministerio Educa Bolivia. Hasta luego. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.